Continuando con la clase de integrales, vamos a recordar algunos detalles puntuales, ¿no? Tenemos acá la integral de f minúscula es igual a f mayúscula más una constante. Y así le llamamos antiderivada. Entonces, f mayúscula es antiderivada de f minúscula sí y solo si su derivada de f mayúscula es a f minúscula. Hay que considerar que este c, que es la constante de integración, vale porque la derivada de un número siempre es 0. Vamos a dividir la clase en tres formas de hallar integrales. La primera, la más sencilla que habíamos visto, es las integrales inmediatas, que quiere decir que solamente se aplica la fórmula. Este es para el caso de polinomiales, x a la n, que es x elevado a la n más 1 sobre n más 1. El exponencial de x es igual al mismo exponencial. Y 1 sobre x siempre es el logaritmo natural de x. Integral del seno es el menos coseno. Y la integral del coseno es el seno. Solamente bastan en aplicar las fórmulas y se halla la integral. Pero no siempre las integrales son de una forma sencilla. Entonces vamos al primer método de hallar integrales, que es el cambio de variable o método por sustitución de variable, ¿no? ¿Qué quiere decir? Vamos a suponer que tenemos una integral que depende de x de una forma que es algo difícil de encontrarla y vamos a transformarla en otra integral que depende de u y que es mucho más simple y es tan simple que se puede hallar con los métodos inmediatos, ¿no? Hacemos la variable inicial es x, la transformamos en una variable u y después de hallar la respuesta regresamos a la variable original. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo se procede? Tenemos nuestra integral original, f de x, y hay que llevarla a una integral g que depende de u, que es mucho más simple de realizar. Entonces, u, que es la nueva variable, depende de una expresión donde haya x. Luego lo derivamos de du, la derivada de a, por la diferencial de x. Y acá hay que dejar solo la diferencial de x de tal forma que cuando regresemos a la nueva integral esté solo el diferencial de u. ¿Qué quiere decir? Que en esta nueva integral no puede haber ninguna x, solamente debe haber la variable u. Algunas recomendaciones para este u es una expresión que tiene potencia, o también cuando tengamos fracciones el denominador es la mejor opción, o cuando tengamos exponenciales el exponente es la mejor opción, ¿no? Son recomendaciones para hacer un adecuado cambio de variable. Hay que tener en cuenta que un buen cambio de variable nos permite hallar una integral mucho más sencilla de calcular. Ahora, el siguiente método se llama la integración por partes. ¿Qué quiere decir? Vamos a recordar una propiedad de las derivadas, que es la derivada de un producto, ¿no? Que tenemos acá. Entonces integramos ambos lados. De tal forma, integral, integral, integral. Como la derivada es lo opuesto a la integral, se simplifica y nos queda u por v. Y tenemos esas dos integrales. Entonces escogemos una integral, la despejamos y queda u por v menos esta otra integral. Entonces, este es el método de integración por partes. Hay que tener en cuenta que una buena elección de estas dos partes nos permite hallar la integral de una manera más sencilla, ¿no? Hay que tener en cuenta que cuando hagamos el integración por partes, internamente también puede haber un cambio de variable y tenemos que aplicar otra transformación. Veremos algunos ejemplos, ¿no? Primero, de integración inmediata, x a la cuarta, le sumo 1 al 4, es x a la 5 sobre 5. X a la menos 2, le sumo más 1, sería menos 1, todo sobre menos 1. La integral de un número siempre va a ser el mismo número por x. Acá tengo x a las 3 medios y le sumo el más 1, sería 5 medios, todo sobre 5 medios. Hay que recordar siempre que estas polinomiales
siempre se le suma 1 al exponente y luego se le divide sobre ese resultado. No importa si es decimal, fracción o entero. Ahora, el segundo ejemplo se trata del cambio de variable. Vamos a tomar el caso de una exponencial, e a la 2x. Habíamos dicho que una sugerencia de la exponencial es tomar el u como el exponente que tiene esta exponencial. Sería u igual 2x. d de u, derivada de 2x es 2, d de x. Dejo al d de x solito y me queda d de u sobre 2. Entonces, mi nueva integral sería e a la u, por el cambio que he hecho, por el d de u sobre 2. Como el 2 es un número, puede salir un medio y me queda la integral d a la u. Entonces, esta es una integral inmediata, que es muy fácil, que es la misma exponencial a la u. Pero esa no es la respuesta que buscamos, sino es e a las 2x, porque es la verdadera integral que estamos buscando realizar. Entonces, como tercer ejemplo, vamos a enfocarnos en la integración por partes. Este método es un poco más complicado y más usado, y hay que saber escoger el buen cambio para usar. Entonces, una integral x por e a la x. Puedo usar el cambio de variable, u es igual a x, y obtengo la misma integral, pero solamente con u. No me ayudó este método. Por eso vamos a ver por integración por partes. Entonces escogemos que el u vale el x y el d de v sea e a la x d de x. Entonces lo separo de esta forma. Entonces, lo que está acá, derivada, d de u, d de x. Acá que está con las diferenciales, integro v igual e a la x. Entonces vuelvo a reescribir la integral. Entonces ya tiene esta forma, que es el original, y sería el producto x por e a la x, menos la integral e a la x por d de x. Y como ven, esta integral de acá es inmediata, y es e a la x más una constante. De esa manera se hizo integración por partes. Ahora, hay que recordar un detalle. ¿Qué hubiera sido si hubiéramos escogido al revés? Que mi u sea e a la x y que x d de x sea mi d de v. ¿No? Su derivada, e a la x, y la integral de d de v, cuando es x, d de x sería x al cuadrado sobre 2. Entonces, la integral que estoy buscando es el producto de u por v, que está acá, menos la integral x cuadrado por e a la x, que está acá. Y como ven, esta es una integral mucho más difícil. Entonces pueden notar que una adecuada selección del u y del d de v permite hacer que este método sea mucho más simple y más sencillo de encontrar la solución. ¿No? Una mala elección puede complicar aún el procedimiento. Gracias.